Dicen que nada se mueve dentro de una iglesia durante la misa, pero esa noche, todos vieron lo imposible. Mientras el sacerdote elevaba la hostia, alguien gritó desde el fondo: la estatua del santo ya no estaba en la misma posición, sus manos, antes en oración, ahora apuntaban hacia los fieles. Nadie la tocó, nadie escuchó pasos, pero algo, o alguien, decidió manifestarse. Y lo más inquietante, no fue la última vez que ocurrió. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que fue una señal divina o algo mucho más oscuro? ¿Has visto o vivido algo extraño dentro de una iglesia? Si estuvieras ahí, ¿te quedarías rezando o saldrías corriendo? ¿Y si la estatua se movió para advertirnos de algo? Escribe señal si crees que fue un mensaje del cielo. Escribe advertencia si piensas que fue algo que no debía despertar. Te leo en los comentarios, porque algunos dicen que el santo aún no ha terminado de moverse. Dicen que fue el primero en notarlo, y también el primero en quedarse en silencio durante varios días. El monaguillo llevaba años sirviendo en esa iglesia. Conocía cada banco, cada sombra, cada grieta en las paredes. Por eso, cuando afirma que la estatua lo estaba mirando directamente, muchos no saben si creerle o temerle. Según su relato, no fue una mirada normal. No fue imaginación. No fue un reflejo de la luz. Mientras limpiaba el altar, levantó la vista y sintió algo que lo dejó paralizado, la sensación clara de que no estaba observando una estatua, sino siendo observado. Dice que los ojos no se movieron, pero tampoco lo soltaron. Como si supieran quién era. Como si lo estuvieran esperando. Lo más inquietante es lo que pasó después. El monaguillo asegura que cuando desvió la mirada, escuchó un leve crujido, como piedra rozando piedra. Al volver a mirar, todo parecía igual, excepto por una certeza que no puede explicar: ya no estaba solo ahí dentro. Desde ese día, evita pasar frente a la estatua. Se niega a encender las velas cerca del altar. Y cuando alguien le pregunta qué vio exactamente, siempre responde lo mismo: no fue lo que vi, fue lo que sentí cuando me miró. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que una estatua puede observar a alguien? ¿Te ha pasado sentir una mirada cuando sabes que no hay nadie más? Si tú hubieras sido el monaguillo, ¿habrías salido corriendo o te habrías quedado para comprobarlo? Déjalo en los comentarios. Hay testimonios muy parecidos en otras iglesias, y algunos aseguran que esto apenas es el principio. Nadie la tocó. Nadie la movió. Nadie estaba siquiera cerca del altar, y aún así, su postura era completamente distinta. La imagen llevaba décadas en el mismo lugar. Los encargados de la iglesia podían jurar que cada ángulo, cada pliegue, cada inclinación del cuerpo era exactamente igual día tras día. Por eso, cuando varios fieles coincidieron en lo mismo, el ambiente cambió por completo. Algo no encajaba. La cabeza ya no estaba ligeramente inclinada hacia abajo. Las manos, que siempre apuntaban al centro, ahora parecían tensas, casi rígidas. Pero lo más inquietante fue que el cambio no fue gradual. No ocurrió con el paso del tiempo. Fue de un momento a otro. Como si la imagen hubiera decidido adoptar otra postura cuando nadie miraba. Algunos dicen que fue un error de memoria. Otros aseguran que la luz engaña. Pero hay un detalle que nadie ha podido explicar: personas distintas, en horarios distintos, describieron exactamente el mismo cambio, sin haberse hablado entre ellas. El sacristán afirma que al cerrar la iglesia la noche anterior, la imagen estaba en su posición habitual. A la mañana siguiente, al abrir las puertas, sintió un frío extraño antes siquiera de verla. Cuando levantó la vista, supo que algo estaba mal. No podía señalar qué, hasta que entendió que no era el lugar, sino la postura. Desde entonces, hay quienes evitan mirarla por mucho tiempo. Otros dicen que cuanto más la observas, más te invade la sensación de que no es un objeto inmóvil, sino algo que espera. Algo que se mueve cuando ya no hay testigos. Y ahora dime tú, ¿crees que una imagen puede cambiar sin ser tocada? ¿Es posible que todos recuerden mal, o hay cosas que simplemente no deberían moverse solas? Si entraras a una iglesia y notaras que una estatua ya no está como siempre, ¿confiarías en tu memoria o en tu instinto? Escríbelo en los comentarios. Muchos aseguran que este no fue el único cambio, solo el primero que alguien se atrevió a notar. Hay algo inquietante en sentir que no estás solo, incluso cuando el templo está lleno.
Muchos fieles han empezado a decir lo mismo en voz baja, casi como una confesión que no se atreven a hacer en el altar. Los ojos del santo parecen seguirlos mientras caminan dentro del templo. No importa desde dónde lo miren. No importa si están de pie, sentados o de rodillas. La sensación es siempre la misma, una mirada fija, constante, que no se rompe. Al principio, algunos lo tomaron como sugestión. Una ilusión causada por la fe, la luz o el cansancio. Pero el problema comenzó cuando personas distintas describieron exactamente la misma experiencia, sin conocerse entre sí. Todos coinciden en un detalle perturbador: no es una mirada serena, es una mirada que acusa. Dicen que al pasar frente a la imagen, el pecho se siente pesado. Que cuesta respirar. Que recuerdos que preferían mantener ocultos regresan de golpe. Como si esos ojos no solo observaran el cuerpo, sino algo más profundo. Como si supieran lo que cada uno carga en silencio. Una mujer aseguró que mientras rezaba, no pudo seguir con la oración. Sentía que cada palabra sonaba falsa frente a esa mirada. Un hombre abandonó el templo antes de terminar la misa porque tuvo la certeza de que el santo sabía algo de él. Nadie puede explicar cómo ni por qué, pero muchos prefieren no volver a sentarse frente al altar. Lo más perturbador es que los sacerdotes insisten en que los ojos de la imagen no se han movido jamás. No hay mecanismos. No hay cambios visibles. Todo está, supuestamente, igual. Entonces la pregunta no es si la imagen se mueve, sino qué es lo que realmente está pasando con quienes la miran. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido una mirada que te juzga, aunque no haya nadie ahí? ¿Crees que es solo la mente, o que hay cosas sagradas que observan más de lo que imaginamos? Si esa imagen te mirara fijamente, ¿te quedarías? ¿O saldrías del templo sin voltear atrás? Déjalo en los comentarios. Tal vez no seas el único que ha sentido que esa mirada sabe más de lo que debería. El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. La misa avanzaba con normalidad. Las oraciones seguían su ritmo, las velas ardían tranquilas y los fieles repetían las palabras casi de memoria. Nada parecía fuera de lugar, hasta que algo cambió, y nadie supo decir exactamente qué fue. Primero fue una sensación. Un peso extraño en el ambiente. Luego, miradas que empezaron a levantarse al mismo tiempo, como si todos hubieran recibido la misma advertencia sin escuchar una sola palabra. El sacerdote se detuvo a mitad de la frase. Su voz se apagó. Y en ese instante, el templo entero quedó en silencio absoluto. No fue un silencio normal. No fue respeto ni distracción. Fue un silencio tenso, incómodo. Nadie tosía. Nadie se movía. Incluso los niños dejaron de inquietarse. Algo no estaba bien, y todos lo sabían. Algunos fieles aseguran que fue entonces cuando notaron que la imagen del santo no se veía igual. Otros dicen que sintieron un frío repentino recorrerles la espalda. Una mujer confesó después que tuvo el impulso de levantarse y salir corriendo, pero sus piernas no respondían. Como si el lugar mismo no los dejara irse. El sacerdote intentó continuar, pero las palabras no salían. Miró hacia el altar y palideció. No dijo nada. Solo guardó silencio. Y ese gesto fue suficiente para que el miedo se propagara entre todos. Si él había notado algo, era porque realmente estaba ahí. Pasaron segundos que parecieron minutos. Nadie sabía si rezar, mirar al frente o cerrar los ojos. Cuando finalmente la misa se reanudó, ya nada fue igual. La fe seguía presente, sí, pero ahora mezclada con una duda que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta. Después, afuera del templo, comenzaron los susurros. Todos habían sentido algo. Todos habían notado que ese silencio no era normal. Y lo más inquietante, nadie pudo explicar qué fue lo que los hizo callar al mismo tiempo. Ahora dime tú, ¿has vivido un momento donde el silencio dice más que cualquier palabra? ¿Crees que fue solo sugestión colectiva, o que algo se manifestó en ese instante? Si hubieras estado ahí, ¿te habrías quedado hasta el final o habrías salido sin mirar atrás? Escríbelo en los comentarios. Porque cuando un templo entero guarda silencio al mismo tiempo, tal vez no sea por casualidad. Durante años, muchos dudaron. Decían que todo era imaginación, sugestión colectiva, errores de memoria.
hasta que alguien decidió buscar pruebas y las encontró donde nadie esperaba, en fotografías antiguas. Los archivos de la iglesia guardaban imágenes amarillentas, algunas borrosas, otras sorprendentemente claras. Fotos de bautizos, primeras comuniones, bodas, misas antiguas. Y en casi todas aparecía la estatua, siempre al fondo, siempre en el mismo lugar. Al principio nadie les prestó atención. Hasta que alguien hizo la comparación. La diferencia era imposible de ignorar. En las fotos más antiguas, la postura de la estatua es clara y consistente. La inclinación de la cabeza, la posición de las manos, incluso la dirección de la mirada. Todo coincidía. Pero en las imágenes actuales, no. Algo había cambiado. No ligeramente. No por desgaste. Sino de una forma evidente. Lo más perturbador es que no existe ningún registro de restauración, traslado o modificación. Ningún documento. Ninguna orden. Ningún testimonio oficial. Según los registros, la imagen nunca fue tocada. Y aún así, las fotos prueban que antes no estaba así. Algunos notaron que en las imágenes viejas la mirada parecía neutra, casi distante. En las actuales, muchos aseguran que los ojos parecen más abiertos, más directos. Como si el santo ya no observara el altar, sino a quienes están frente a él. Otros señalan que las manos ahora parecen tensas, menos serenas, como si sostuvieran algo invisible. Un detalle inquietante, las personas que compararon las fotos por mucho tiempo reportaron una sensación extraña. Mareos leves. Incomodidad. La impresión de que no deberían estar mirando eso. Como si descubrir la diferencia fuera, de alguna manera, una falta grave. Desde entonces, algunos fieles evitan hablar del tema. Otros dicen que las fotos deberían desaparecer. Que hay cosas que no necesitan ser comprobadas para ser reales. Porque una cosa es sentir que algo no está bien, y otra muy distinta es tener pruebas de que siempre estuvo diferente, pero nunca debió cambiar. Ahora la pregunta es inevitable. Si las fotografías no mienten, ¿qué fue lo que alteró la estatua? ¿Crees que una imagen puede cambiar con el tiempo, o que alguien más intervino cuando nadie miraba? Si tuvieras esas fotos, lado a lado, ¿confiarías en la explicación oficial, o en lo que tus ojos te están diciendo? Déjalo en los comentarios. Porque cuando el pasado contradice al presente, tal vez no estemos frente a un simple error, sino frente a algo que no quiere ser descubierto. Al principio, casi nadie lo notó. Fue un detalle pequeño, fácil de ignorar, hasta que alguien se atrevió a mirarlo con atención. El gesto del santo había cambiado. No de forma brusca, no algo que saltara a la vista de inmediato. Pero quienes conocían bien la imagen empezaron a sentir incomodidad. La mano, antes abierta y serena, ahora parecía tensarse. Los dedos ya no descansaban de la misma manera. Parecía estar señalando algo. Y ese fue el verdadero problema. Porque no apuntaba al altar. No apuntaba al cielo. No apuntaba a los fieles. La dirección era distinta. Más baja. Más oculta. Justo hacia una zona del templo que casi nadie mira, un pasillo lateral, una puerta antigua que casi siempre permanece cerrada, un rincón que muchos ni siquiera recuerdan. Algunos sacerdotes intentaron restarle importancia. Dijeron que era cuestión de perspectiva, de sombras, de imaginación colectiva. Pero entonces comenzaron los comentarios en voz baja. Personas distintas, en días distintos, llegaron a la misma conclusión sin ponerse de acuerdo. El gesto no era casual. Parecía una advertencia. Un hombre aseguró que siguió la dirección de la mano con la mirada y sintió un miedo inmediato, sin razón aparente. Una mujer confesó que al notarlo tuvo el impulso de persignarse y alejarse. Otro fiel dijo algo aún más inquietante: no sentí que señalara un lugar, sentí que señalaba algo que no debía ser visto. Desde ese día, hay quienes evitan pasar cerca de esa zona del templo. Otros dicen que, cuando la iglesia queda en silencio, ese rincón se siente distinto. Más frío. Más pesado. Como si el aire ahí no fuera el mismo. Lo más perturbador es que nadie puede explicar por qué el gesto cambió, ni cuándo exactamente ocurrió. Solo saben que antes no era así. Y ahora, el santo parece insistir, día tras día, en dirigir la atención hacia algo que siempre estuvo ahí,
pero que tal vez nunca debió ser notado. Y ahora te toca a ti pensar. Si una imagen sagrada señalara algo dentro de una iglesia, ¿te atreverías a investigar? ¿Crees que es una advertencia para proteger o una invitación peligrosa, si fueras tú quien notara ese gesto por primera vez? ¿Se lo dirías a alguien o guardarías silencio? Escríbelo en los comentarios. Porque hay gestos que no buscan ser vistos y advertencias que aparecen solo cuando ya es demasiado tarde. Todo iba según el ritual. Las oraciones seguían su curso, los fieles permanecían atentos y el ambiente era el de siempre, hasta que el sacerdote levantó la vista hacia la estatua. Quienes estaban cerca del altar lo notaron de inmediato. Su rostro cambió. El color se le fue por completo. Sus manos, firmes segundos antes, dudaron. Hubo una pausa incómoda, breve, pero suficiente para que varios entendieran que algo no estaba bien. El padre no dijo nada al principio. Solo miró la imagen unos segundos más, como si necesitara confirmar lo que estaba viendo. Algunos aseguran que tragó saliva con dificultad. Otros juran que murmuró algo que nadie logró entender. Entonces ocurrió lo impensable, cerró el misal y anunció que la misa terminaba ahí. No dio explicaciones. La confusión se apoderó del templo. Nunca había pasado algo así. El sacerdote era conocido por su carácter firme, por no interrumpir jamás una celebración sin motivo grave. Y sin embargo, ahí estaba, pidiendo a todos que se retiraran con calma, evitando mirar de nuevo hacia la estatua. Después, comenzaron las preguntas. Algunos fieles intentaron acercarse a él, pero el padre evitó cualquier conversación. Se encerró en la sacristía y no volvió a salir en toda la tarde. Dicen que cuando finalmente abandonó la iglesia, no miró hacia atrás ni una sola vez. Lo más inquietante vino después. Personas que habían estado en misas anteriores aseguraron que el sacerdote ya había mostrado incomodidad antes, aunque nunca tan evidente. Como si hubiera notado algo desde hace tiempo, y ese día simplemente fue demasiado. Hasta ahora, el padre no ha dado ninguna explicación oficial. No habló del gesto de la estatua. No mencionó la postura. No dijo nada sobre la mirada. Pero quienes estuvieron ahí coinciden en algo, no fue miedo común, fue reconocimiento. Como si hubiera visto algo que comprendió de inmediato y prefirió no enfrentar frente a todos. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Qué tendría que ver un sacerdote para terminar una misa sin dar explicaciones? ¿Crees que él sabe algo que los fieles no? Si hubieras estado ahí y vieras el rostro del padre palidecer, ¿te quedarías tranquilo? ¿O sentirías que es momento de salir? Déjalo en los comentarios. Porque cuando incluso quien guía la ceremonia decide detenerla, tal vez no sea por precaución, sino porque ya es demasiado tarde para seguir fingiendo que todo está bien. Durante años, casi nadie habló de ello. No porque no lo supieran, sino porque recordarlo era considerado una mala idea. Los más ancianos del pueblo cuentan que existe una tradición antigua, una de esas historias que se transmitían en voz baja, lejos de los niños y fuera de la iglesia. Una advertencia que con el tiempo fue enterrada bajo rezos, rutinas y silencio. La estatua solo se mueve antes de una desgracia. Dicen que no siempre fue un secreto. Hace décadas, cuando algo terrible estaba por ocurrir, alguien notaba el cambio. Una postura distinta. Una mirada más dura. Un gesto que no estaba ahí el día anterior. Y poco después, venía la tragedia. Enfermedades inexplicables. Accidentes. Muertes repentinas. Sucesos que nadie lograba prevenir. Con el paso del tiempo, la gente dejó de hablarlo. Algunos por miedo. Otros porque preferían no creerlo. Los sacerdotes nuevos nunca escucharon la historia completa. Y así, la tradición quedó olvidada, hasta ahora. Quienes recuerdan los relatos coinciden en algo inquietante: la estatua no se movía para advertir a todos, solo a quienes sabían mirar. Era una señal, no un milagro. Una especie de aviso silencioso que siempre llegaba demasiado tarde para evitar lo inevitable. Una mujer mayor aseguró que su abuela le dijo una vez: cuando notes que ya no está igual, reza, pero no preguntes. Otro anciano afirma que en el pasado, al notar el cambio, la gente dejaba ofrendas sin saber exactamente por qué. No buscaban explicación. Solo intentaban apaciguar algo que no comprendían. Ahora,
con los recientes cambios en la estatua, la pregunta vuelve a surgir. No en voz alta, no en el altar, sino en la mente de quienes han escuchado la historia completa. ¿Qué desgracia se aproxima esta vez? Algunos creen que es coincidencia. Otros dicen que es sugestión colectiva. Pero también hay quienes sienten que el ambiente del pueblo ha cambiado. Que el silencio pesa más. Que algo está por romperse. Y ahora dime tú, ¿crees en las advertencias que se esconden en las tradiciones antiguas? Si supieras que una estatua se mueve antes de una tragedia, ¿querrías saberlo o preferirías ignorarlo? Si hoy notaras ese cambio, ¿lo contarías en voz alta? ¿O guardarías silencio para protegerte? Déjalo en los comentarios. Porque hay historias que se olvidan por una razón, y señales que solo aparecen cuando ya no hay forma de detener lo que viene. Al principio, nadie quiso decir nada. No porque no lo escucharan, sino porque admitirlo en voz alta lo hacía real. Durante la misa, cuando el sacerdote elevaba la voz y los fieles respondían al unísono, todo parecía normal. Pero en los momentos de silencio, justo entre una oración y otra, algo más se escuchaba. Un murmullo bajo, casi imperceptible, que no venía del altar, sino de entre los bancos. Algunos pensaron que era su imaginación. Otros creyeron que alguien rezaba en voz muy baja. Pero bastaron un par de miradas incómodas para entender que no eran los únicos que lo oían. Los susurros no tenían un origen claro. No podías señalar a una persona. No podías identificar una voz específica. Simplemente estaban ahí. Quienes se atrevieron a prestar atención describen lo mismo, no eran palabras completas, sino fragmentos de rezos antiguos, oraciones que ya no se usan, pronunciadas con una entonación extraña. Demasiado lenta. Demasiado cercana. Como si alguien estuviera rezando justo detrás de ti, aunque el banco estuviera vacío. Una mujer confesó que sintió como se le erizaba la piel cuando escuchó su nombre mezclado entre los murmullos. Un hombre aseguró que, al girarse bruscamente, el sonido se detuvo de golpe, dejando un silencio tan pesado que le costó volver a respirar con normalidad. Lo más inquietante es que los susurros solo se escuchan dentro del templo. Al salir, todo desaparece. No hay ecos. No hay ruidos extraños. Solo la certeza de que algo quedó ahí adentro, esperando el próximo momento de silencio para volver a hacerse escuchar. Algunos fieles comenzaron a sentarse siempre en los mismos lugares, evitando ciertos bancos. Otros dejaron de asistir a misa por completo. Y hay quienes aseguran que los rezos no piden ayuda, piden compañía. Ahora dime tú, si escucharas rezos que no vienen de personas vivas, ¿te quedarías para entenderlos o saldrías sin mirar atrás? ¿Crees que son ecos del pasado, almas que no se fueron, o algo que se manifiesta cuando la fe se debilita? Si los susurros dijeran tu nombre, ¿seguirías rezando o guardarías silencio? Déjalo en los comentarios. Porque hay oraciones que no buscan ser escuchadas por Dios, sino por quienes aún pueden oírlas. Esa noche, la iglesia quedó completamente vacía. Las puertas se cerraron como siempre. Las luces se apagaron. No hubo fieles rezando, ni sacerdote, ni monaguillos. Solo la estatua, el altar y el silencio. Nada debía cambiar. Nada podía cambiar. Y aún así, volvió a pasar. A la mañana siguiente, cuando el sacristán abrió la iglesia, algo no encajaba desde el primer paso. No supo decir qué era. Solo sintió esa incomodidad profunda, esa certeza de que el lugar no estaba igual que la noche anterior. Caminó lentamente hasta el altar y entonces lo vio. La estatua había cambiado otra vez. No fue un movimiento evidente a simple vista. No algo exagerado. Pero para quien la veía todos los días, era imposible ignorarlo. La postura era distinta. Más rígida. Más tensa. La cabeza parecía levemente elevada, como si ya no mirara al frente, sino hacia la entrada del templo. Como si estuviera esperando a alguien. Lo más perturbador no fue el cambio en sí, sino el hecho de que no había testigos. Nadie estuvo ahí. Nadie pudo verla moverse. No hubo rezos, ni murmullos, ni miradas humanas. La iglesia estuvo sola. Y aún así, la estatua no permaneció igual. Al revisar las cerraduras, todo estaba intacto. No había señales de que alguien hubiera entrado. Ninguna cámara registró movimiento.
Ninguna explicación lógica sobrevivía más de unos segundos. ¿Por qué incluso quienes dudaban antes ahora se enfrentaban a una pregunta imposible de ignorar? Si no había nadie, ¿por qué cambió? Algunos creen que ese es el detalle más peligroso de todos. Que mientras hubo fieles, la estatua parecía reaccionar. Pero ahora, se movió sin necesidad de ser observada. Como si ya no hiciera falta presencia humana para que algo ocurriera. Desde ese día, nadie quiere quedarse solo dentro del templo. Nadie quiere ser el último en salir. Y hay quienes aseguran que, al pasar frente a la estatua, sienten algo nuevo. No una advertencia. No una acusación. Una intención. Y ahora dime tú, ¿qué significa que algo se mueva cuando no hay testigos? ¿Crees que la estatua reacciona a las personas, o que actúa por voluntad propia? Si supieras que cambió durante la noche, en completo silencio, ¿te atreverías a entrar solo a esa iglesia? Déjalo en los comentarios. Porque hay cosas que se manifiestan cuando nadie mira, y eso las vuelve mucho más inquietantes. La pregunta empezó a circular en voz baja, casi como un pensamiento que nadie quería terminar de formular. Si la estatua se mueve, ¿es para advertir o para castigar? Desde los últimos acontecimientos, el ambiente cambió por completo. Ya no se habla solo del movimiento, de la postura o de la mirada. Ahora la inquietud es más profunda. Más peligrosa. Porque implica intención, juicio o protección. Y la diferencia entre ambas puede ser aterradora. Algunos fieles creen que el movimiento es un acto de misericordia. Una señal enviada antes de que algo terrible ocurra. Una advertencia silenciosa para que la gente recapacite, rece más, confiese lo que ha callado durante años. Para ellos, el santo no acusa, protege. Observa, señala, se mueve, porque todavía hay tiempo. Pero otros no lo ven así. Hay quienes aseguran que la sensación que provoca la estatua no es de consuelo, sino de peso. De culpa. De exposición. Como si algo estuviera siendo medido. Evaluado. Juzgado. Personas que salen del templo con el corazón acelerado, con recuerdos que no querían enfrentar, con la certeza incómoda de que no todos están siendo observados de la misma manera. Un hombre dijo algo que dejó a muchos en silencio: si fuera protección, se sentiría paz. Pero lo que se siente es advertencia. Las historias antiguas tampoco ayudan a aclararlo. En algunas, el movimiento precede tragedias que nadie logra evitar. En otras, el cambio ocurre justo antes de que algo peor sea detenido. Como si el gesto del santo no fuera bueno ni malo por sí mismo, sino una reacción a lo que está por suceder. Y ahí nace el verdadero miedo. ¿Y si el movimiento no es una señal para todos? ¿Y si no es castigo ni protección colectiva? ¿Y si es una respuesta directa a alguien que está ahí dentro? Porque hay fieles que aseguran que la estatua no se comporta igual con todos. Algunos no sienten nada. Otros no pueden sostenerle la mirada. Unos rezan con calma. Otros salen con una sensación de urgencia que no saben explicar. Entonces la pregunta ya no es solo qué significa el movimiento, sino para quién. Ahora te toca a ti. ¿Crees que el movimiento de la estatua es una advertencia divina o un juicio silencioso? ¿Piensas que protege a quienes aún pueden cambiar, o señala a quienes ya fueron juzgados? Si sintieras que esa señal es para ti, ¿buscarías refugio en la fe o huirías del templo? Escríbelo en los comentarios. Porque si el movimiento es un mensaje, tarde o temprano alguien tendrá que aceptar que no era para todos, sino para uno solo. Durante generaciones, el altar fue visto como el punto más sagrado del templo. El lugar donde todo converge. Donde la mirada se eleva y las preguntas se callan. Pero ahora, una idea inquietante comienza a tomar fuerza entre quienes conocen la historia completa: no todo lo sagrado está arriba, algo podría estar oculto debajo. Viejos planos de la iglesia, casi ilegibles por el paso del tiempo, muestran pasadizos que ya no aparecen en los registros actuales. Espacios sellados. Cámaras olvidadas. Lugares que, según la tradición, no debían abrirse jamás. Nadie hablaba de ellos en público, pero los rumores siempre estuvieron ahí, enterrados junto con el templo. Algunos dicen que bajo el altar existe algo más antiguo que la propia iglesia. Un objeto. Un relicario. O tal vez algo que nunca fue consagrado.
Algo que fue cubierto con piedra y rezos, no para venerarlo, sino para mantenerlo dormido. Y entonces surge la conexión que nadie quiere aceptar. ¿Qué pasaría si los recientes cambios no comenzaron en la estatua, sino debajo de ella? ¿Qué pasaría si algo fue removido, tocado o alterado bajo la iglesia, despertando una presencia que llevaba siglos en silencio? Un antiguo sacristán, ya fallecido, dejó una frase escrita en un cuaderno personal que ahora vuelve a circular: mientras lo que yace abajo no sea perturbado, lo que está arriba permanecerá inmóvil. Desde que comenzaron los movimientos, algunos trabajadores del templo reportaron ruidos extraños durante la madrugada. Golpes secos. Vibraciones leves bajo el suelo del altar. Nada constante. Nada fácil de comprobar. Pero suficientes para sembrar una duda peligrosa. Tal vez la estatua no se mueve por voluntad propia, tal vez reacciona. Como si el santo no hubiera despertado, sino que estuviera vigilando. Conteniendo. Señalando el origen de algo que nunca debió ser encontrado. Y si eso es cierto, entonces la estatua no es el centro del misterio, es la advertencia. Ahora dime tú, ¿crees que algo oculto bajo la iglesia pudo haber provocado estos cambios? ¿Piensas que hay secretos enterrados que deberían permanecer así para siempre? Si te dijeran que bajo el altar hay algo sellado desde hace siglos, ¿exigirías saber la verdad o preferirías que jamás sea revelada? Déjalo en los comentarios. Porque a veces, lo que despierta no es lo que se mueve, sino lo que alguien se atrevió a desenterrar.